Números capítulo 22, 21. Amén. Habiendo encontrado, nos ponemos en pie en reverencia a nuestro Dios y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el 21 en adelante. Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, Amén. que estaba en el camino con la espada desnuda, con la espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. 2 veces ya va. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacer así contigo. Y él respondió: No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó su rostro. Y el ángel de Jehová dijo: ¿Por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Hasta ahí. Dios. Amén. Inclinamos nuestros rostros un segundo para presentar esta palabra del Señor. Amado y bendito Dios, glorioso Señor, te presento, Señor, esta palabra, Señor, una vez más, Señor. Sabemos que ya han orado por ella, Señor, pero bendito Dios, te pido, Señor, para que esta palabra, Señor, fructifique en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, para que haga mella, Señor, para que seamos impactados por la verdad de Dios, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que no sea solamente algo pasajero, Señor, sino que sea algo que podamos responder con vehemencia, Señor, con ímpetu, Señor, porque es la voz de Dios la que nos habla, no es la voz de un hombre, Señor, un hombre caído, no, es la voz de Dios. Esta escritura, Señor, que tú preservaste, Señor, por misericordia, bendito Dios, para la salvación de las almas, Señor, para la revelación, Señor, de tu salvación, Señor, y tu reino eterno, Padre amado. Te pido, Padre, Señor, glorifícate en este lugar, Señor, para la alabanza y gloria de Cristo, Señor, tu Hijo, Señor. Bendito Dios, y para que tu pueblo sea edificado y santificado, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya pueden sentarse, mis hermanos. Primero que nada, vamos a dar contexto de lo que vamos a leer. Primero que nada, porque si no entendemos cómo han ido ocurriendo los hechos, no podemos entender nada de esto. Lo primero que tenemos que saber es que en dónde estamos. El pueblo de Israel en ese momento había salido de Egipto ya había pasado un tiempo que habían salido de Egipto, que el Señor los había redimido, y luego de ahí el Señor los lleva al monte Sinaí, donde Él le entrega su ley. Amén. Y estos hechos se desarrollan desde el monte Sinaí hasta este momento. Un poco de este contexto es que el pueblo de Israel había salido de Egipto y entonces le dieron la ley, pero durante
Este tramo, el pueblo se caracterizó por pecar mucho contra Dios. Así es. Mira, hizo un becerro de oro, eh, se quejaron contra Moisés, Así es. se quejaron contra Aarón, se quejaron contra el mismísimo Dios, se quejaron de que no comían lo que querían, se quejaron hasta de la provisión de Dios del cielo Así es. cuando les dio el maná. Es decir, el pueblo de Dios había pecado mucho, inclusive hubo una rebelión, querían quitar del sacerdocio a Aarón, o sea, pasaron muchas cosas. Pero lo que se caracteriza en este tramo de este libro es que hubo mucha rebeldía del pueblo de Dios, mucha rebeldía. Pero en este momento Dios le permite a ellos tener un par de victorias, porque Dios es misericordioso, a pesar de que el pueblo era rebelde, el pueblo era idólatra, el pueblo se quejaba y se rebelaba contra los mandatos de Dios. Dios tenía misericordia, Dios seguía dándole provisión, Dios seguía guiándolos, Dios seguía perdonándolos. Dios estaba ahí para todos, siempre, porque Dios es misericordioso. A- o sea, Él siempre está ahí para nosotros. Así es. Entonces, llegando a un tramo, ellos van por un pueblo que ellos quieren pasar que se llamaba Seón. Este pueblo ellos le dicen, mira, yo quiero pasar por aquí, nada más, no quiero nada de ti, no quiero, simplemente quiero pasar, que me des permiso para pasar. Y ellos le dicen, no hay posibilidades. Es más, vete de aquí porque te vamos a cortar. Y entonces pelean junto a ellos y Dios les da la victoria y vencen. Este pueblo se llamaba Seón y después de ahí vencen de nuevo a otro rey que se llamaba Oc, que era, que el que no sabe, era donde estaban los gigantes. La Biblia habla de gigantes, tienen que leer la escritura. Así es. Hubieron gente grande, hubieron gigantes. En la Biblia hay de todo, pues. Pero este rey se caracterizaba porque era una población de gigantes. Y ellos derrotaron a ese rey y a su pueblo, que en unos capítulos anteriores ellos tuvieron miedo de él, y por eso Dios se enojó también, porque no confiaron en él. Y ellos pudieron derrotar a estos dos pueblos y ya venían con ese bagaje, como quien dice, venían con esas victorias encima, ¿me entiendes? Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos llegan a un pueblo que se llama Moab. Y entonces el rey de Moab dice, mira, estos vienen, están derrotando a todos estos pueblos, son un pueblo fuerte, y de paso van a agotar los recursos de mi pueblo aquí, o sea, de mi zona, pero eso es lo que ellos decían, y de paso ellos, o sea, ellos repudiaban ese pueblo, lo veían en menos. Y entonces, ¿qué hace Balak, el rey de Moab? El rey de Moab acude a una persona que se llama Balaam. ¿Quién es Balaam? Bueno, Balaam podemos decir que fue un profeta, pues la Biblia no habla de que es profeta, pero se infiere que es profeta, porque él tiene una relación con Dios. Y, y entonces él va donde él, porque él conocía de su poder, pues, o su revelación, podemos decirlo de alguna manera. Y él va donde él a pedirle, mira, yo sé que este pueblo es muy fuerte. Yo sé que este pueblo, bueno, de repente no es tan numeroso, pero ha vencido todo este poco de gente que es muy poderosa y puedo perecer yo. Entonces, yo lo que quiero es que tú me maldigas a ese pueblo para ver si yo tal vez puedo derrotarme. Y entonces él quiere que Balaam le dé una maldición al pueblo de Israel. Pero, eh, entonces él manda a unos príncipes y a algunos embajadores, por decirlo de alguna manera, para que ellos puedan, para que ellos puedan convencerlo de que vaya donde Balaam y puedan maldecir a ese pueblo para que él le pueda dar la victoria. Y entonces llegan ellos a donde Balaam y le dice, mira, sabes que nos envió el rey, queremos que maldigas a este pueblo porque que para ver si lo podemos derrotar. Y entonces Balaam le dice, bueno, siéntense aquí, o sea, tomen posada aquí este día, yo voy a hablar con Dios, con Jehová, y depende de lo que él me diga, bueno, eh, ahí yo veré, pues ahí yo les diré si sí o si no. Entonces, él habla con Dios. Cabe resaltar que ellos cuando fueron estos embajadores fueron a llevar fueron donde Balán y ellos llevaban como unas ciertas de ofrendas, dádivas de adivinación, le llama la Biblia. Podremos inferir que son, bueno, dineros, vamos a decirlo de alguna manera. Y entonces se infiere por la escritura que él recibió todo eso. Y entonces habló con él con Jehová ese día y él le dijo, voy a citarlo. Y dice,
no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Eso fue lo que le dijo el Señor. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces ellos se fueron y después Balaam de nuevo Balak volvió de nuevo a enviar a otro grupo de personas más importantes, más poderosos, me imagino con más dinero. Y entonces él le dice, mira, ni que ni que ustedes me llenen la casa de plata ni dinero, y lo que ustedes le digan no es negativo. Pero en todo caso, tomen posada y yo le volví a preguntar al Señor para ver qué me dice. Y entonces el Señor le dice, si han venido ustedes de nuevo, si han venido estos de nuevo a buscarte, ve con ella, pero harás lo que yo te diga. Fue lo que le dijo el Señor. Levántate y vete con ella, pero harás lo que yo te digo. Y aquí es donde empieza nuestra historia de Balak y el asna. Eh, es difícil, el corazón del hombre es algo difícil. A veces decimos una cosa, pero hacemos otra. Así es, Señor. Pero el que pesa en los corazones es Jehová, dice la palabra. Él decía, ni que me llenes la casa de dinero, yo voy a hacer nada. Pero con sus acciones estaba mostrando otra cosa, ¿me entienden? Así es. Él estaba tratando de ver cómo hacía para recibir dinero de esta persona, porque su codicia era más grande, ya había recibido dádivas de toda esta gente, y en su corazón él decía, bueno, no puedo ir en contra de Dios, pero a la vez decía, yo quiero ese dinero, yo quiero esa casa llena de plata y de oro, pero no podía decirlo directamente, pues, ¿me entiendes? Pero como Dios conoce, él creía que iba a engañar a Dios, ¿me entiendes? Entonces yo voy a dividir el texto en secciones. La primera sección es la sección de los 3 azotes. Vamos a empezar desde desde el versículo 21. Y dice así. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba hasta ahí. O sea, ¿por qué? Algunos se podrán preguntar, ¿por qué se encendió Dios en ira si el Señor le dijo hace poquito que fuera con ellos? Eso fue lo que dijo, ¿cierto? Así es. ¿Por qué? Porque Dios conoce su corazón, porque Él sabía que había codicia en Él y Él no había esperado la dirección de Dios, que Él le ordenara, mira, tú vas a hacer esto, esto y esto. ¿Me entiendes? Él no había esperado eso. Él simplemente se apresuró porque su codicia lo estaba volviendo loco. ¿Me entiendes? Entonces él simplemente, vámonos, pues vámonos. Ya Jehová me dijo que sí, vámonos. Entonces fue en su asna y la ira de Dios se encendió. Y puso contra él al ángel de Jehová, este ángel poderoso que muchos dicen que es una cristofanía, o sea, Cristo en el Antiguo Testamento. Piensan algunos grandes teólogos, que este puede ser una personificación de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero bueno, eso se lo dejamos a los estudiosos. Entonces, se puso en el camino por adversario suyo, es decir, él no quería que él fuera, él no quería que él llegara a su destino. Y entonces iba después él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Es muy importante ver que en las escrituras hay números que sirven para interpretar. Por ejemplo, el número 2 nos revela 2 opiniones contrapuestas, la que va a favor de Dios y la que va en contra de Dios. Balaam iba detrás de su codicia y de sus ganancias deshonestas, y Dios iba detrás de la bendición para el pueblo de Israel. Entonces, esas son las 2 opiniones contrapuestas. Y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con una espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Es decir, venía él en su asna, cabalgando normal, y de repente la asna, no la persona, sino la asna, el animal, ve a un ángel poderoso, imagínense un ángel glorioso con una espada gigantesca. Imagínense todo brillante, algo increíble. Y él se asusta, la asna se asusta y dice, bueno, me voy. Aquí se va por otro lado. Pero Balaam no está viendo nada. Simplemente él dice, bueno, ¿y qué le pasa a este animal? ¿Cómo se va? Y entonces se va al campo. ¿Y qué hace Balaam? La azota fuertemente y le pega para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová
se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó la pared y apreté contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Es decir, ellos iban por un camino, pero este camino tenía sus paredes estrechas. Y entonces él vio al ángel de nuevo parado ahí, pero no podía correr al campo porque no tenía espacio, sino que se fue por un costado, vamos a decir. Y en pasar por el costado le apretó el pie a Balaam. Entonces Balaam se enojó de nuevo y la azotó de nuevo. Entonces van dos azotes. Entonces apretó a Balaam contra el pie y él la azotó. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni había derecha ni izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Es decir, no había, era una angostura demasiado pequeña que no había ni siquiera por dónde pasar, ni siquiera por un lado. Y entonces, ¿qué hizo el asna? Simplemente se echó al piso y ahí se quedó y a Balaam la volvió a azotar, pero esta vez con un palo, dice la escritura. Entonces, aquí tenemos los tres azotes. Esta es la sección de los tres azotes. Él azota al animal. ¿Por qué él azota al animal? Bueno, obviamente en un contexto natural, él no está viendo qué está pasando y él sorprendido le pega al animal. Pero el asna, primeramente para entender esto, tenemos que saber que en la escritura, en la interpretación bíblica, hay tipologías de Cristo. Hay cosas que señalan cómo va a ser el Mesías. ¿Me entienden? Y esta asna, en este capítulo, es una tipología. Entonces, esto nos muestra cómo es la redención, quién es Cristo y qué habla hace en nuestras vidas. Entonces, él le pega, como quien dice, pero esto como les explico, esto es como una señal de lo que hace el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de pecado, así como el señor Balaam, lleno de codicia, lleno de ira, lleno de traición, lleno de mentira, se monta en su asna. ¿Qué pasa? No puede ver y es un necio porque no está viendo la revelación de Dios, no está viendo que va en contra de los designios de Dios y no está viendo que la muerte está al frente de él. Así es. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace ciegos y necios. Nos hace ciegos y necios. Entonces, esta es una de las consecuencias del pecado. Entonces, también podemos ver que estos azotes señalan la crucifixión de Cristo y todos sus azotes, todos sus padecimientos. Y cuando dice al final que se echó, si buscamos en el original, es un sinónimo de muerte, cuando habla de la palabra que se echa abajo. Y es que él va a ser muerto en el palo, que es el madero, ¿me entiendes? Es la señal del madero, de la crucifixión de Cristo. Sí. Entonces, el impío, eh, el impío es el justo por los injustos, vamos a decirlo así. ¿Me entiendes? Entonces, él muere por nosotros en nuestra cruz. Amén. Esa es la primera parte. Amén. Luego vamos con el milagro. ¿A dónde me quedé? 27. 27. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna. Aquí vemos un hecho milagroso. Los perros ladran, los gatos maullan, pero yo quisiera ver si alguna persona de aquí le habla a un caballo o le habla a un gato, si no se va a morir de un infarto. Pero en el mundo natural eso no existe. Pero en el mundo sobrenatural del poder de Dios, esto existe. Así es. Dios puede hacer lo que quiera, Él puede hacer como quiera. Dios puede resucitar a un muerto, Dios puede hacer callar al mal, Dios puede hacer dividir al mal, Dios puede hacer que mucha gente sea tragada por la tierra. Así es. Puede hacer lo que quiera, porque este mundo le pertenece a Él. Amén. Amén. Entonces, Él tiene la misericordia de que el asna hable, el milagro se produce. Entonces, ¿qué es lo que nos revela el milagro? Vamos a ver. En el 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Cuando hablamos del número 3, hablamos de una revelación. Siempre que se habla del número 3 es una revelación. Los 3 días que pasó el Señor Jesucristo, se reveló la resurrección del Señor.
cuando Él se levantó entre los muertos para darnos salvación y vida a cada uno de nosotros. Entonces, y Balaam le respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá yo tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Es decir, el asna no está rebelándose en contra de él, no le está hablando con malas palabras, no se está quejando, no está diciendo nada. Él simplemente quiere razón de por qué le estás pegando, me estás pegando, ¿por qué me estás pegando? Y él le dice, te estás burlando de mí, te estás burlando de mí, y si tuviera una espada te mataría. ¿Entiendes? O sea, ira, rencor, rabia o sea, en su propia ceguera espiritual que tenía, no podía ver la revelación de Dios, obviamente, pero también vemos el carácter de la asna, que es justa, y es otra vez el mismo tipo, el justo por los injustos. Es decir, ella era justa, ella no estaba haciendo nada malo, ella más bien quería salvarlo a él de la muerte, ¿me entiendes? Él se apartó del ángel que le iba a dar muerte a él. Entonces, dice así, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él le respondió, no. Entonces ahí es donde viene la revelación del juicio divino. Entonces, pero primero de esto tenemos que ver que el milagro precede la redención. Cuando se produce el milagro, viene la revelación, perdón. Cuando se produce el milagro, viene la revelación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el milagro de la asna hablando se produce, viene la revelación, se abren los ojos de Balaam y él puede entender la revelación y el juicio que venía para sí mismo. Y asimismo la redención que el mismo Dios le dio. ¿Por qué? Porque mira, dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Y, perdón. He aquí, yo he salido para resistirte. ¿Por qué? Porque tu camino es perverso delante de mí. Bendito Dios. O sea, Dios ya sabía todo de antemano, ya sabía, es más, él sabe todas las cosas, porque él todas las cosas lo sabe, ¿no? Entonces, son, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría vivir, ¿no? Yo te mataría a ti y a ella la dejaría vivir. ¿Qué quiere decir? Es la vida del asna por la de Balaam. ¿Me entienden? Entonces, eh, hay una transacción aquí. Hay hay una transacción que Dios hace. Hay una redención que Dios hace. ¿Cuál es la redención que Dios hace? Bueno, él había sido juzgado por Dios porque había sido encontrado culpable por Dios porque había sido codicioso, había sido mentiroso, había sido traicionero en su corazón y además había sido hipócrita porque dijo una cosa a las gentes, le dijo, mira, no me llenen la casa de mi oro, pero en realidad sí la quiero que me la llenen. En su corazón decía eso, pero por la boca decía, no, yo lo que diga Jehová, eso es. Lo que diga Jehová, eso es. Pero en su corazón estaba queriendo traicionar al Señor, queriendo que le dieran esa dignidad. Y se lo voy a probar más adelante. Porque él, aún que Dios lo redime, aún que Dios lo perdona, aún que Dios lo utiliza para su propósito santo, porque Dios, aunque nosotros seamos malos y perversos, y aunque la humanidad sea caída, Dios va a hacer su propósito en este mundo. Así es. Porque la palabra de Dios se cumple. Y entonces, a pesar de eso, él traiciona al Señor, termina traicionándonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Hubo una redención de asna por Balaam. El juicio de Dios estaba en su camino. ¿Quién era el juicio de Dios? El ángel de Jehová con su espada desnuda para matarle, porque su camino era perverso delante de Jehová. Y entonces, ¿qué envió Dios para redimirlo? El asna. El asna lo libró de la muerte. El asna lo libró de la perdición, de la condenación eterna. El asna lo libró de todo eso. Y entonces el Señor apartó su espada de él y le perdonó. Ahí él tuvo temor y se arrepintió. Entonces él le dice más adelante, entonces Balaam dijo al ángel, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré
Yo, o sea, yo me voy, yo me devuelvo entonces. Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablará. Así que Balaam fue con los príncipes de Balaam. Al final terminó yendo. ¿Y, y qué resultó de todo eso? Dios lo utilizó, a pesar de que en su corazón él quería traicionar al Señor, él quería dinero, él quería todas esas cosas. El Señor no lo dejó. El Señor lo utilizó y Balac quiso que él maldijera al pueblo de Israel por 3 veces. Y en las 3 veces él profirió bendición para el pueblo de Israel. Las 3 veces. No solo eso, sino que profetizó al Mesías en esas bendiciones. Entonces, eh, entonces vemos que el milagro revela el juicio divino, la revelación del juicio y la redención del asna. Pues vemos todo el panorama completo, pues podemos decir, la revelación del juicio divino y la redención que Dios manda en el asna. Entonces, como les decía, Balán no merecía la redención. Ahora les voy a decir por qué. ¿Por qué no merecía la redención? En Números 31:16 nos habla que él enseñó a los madianitas y a Balac a que enviara a mujeres hermosas y bueno, todas las mujeres del pueblo pagano, a que se fueran, metieran en ídolos y sacrificios de ídolos en el pueblo de Israel. Entonces, así contaminaron al pueblo. Y un capítulo después de este que estamos leyendo, precisamente es en... ¿Dónde está? No, poco más adelante. No, capítulo no. En el capítulo 25, Israel acude a Baal-peor. Y ahí, no lo voy a leer, pero ahí hay una gran mortandad porque Dios juzga al pueblo. Por esto que le estoy diciendo. Por esto que le estoy diciendo. O sea, es decir, Balaam, a pesar de que bendijo al pueblo, a pesar de que la profecía se profirió, Dios lo utilizó como propósito santo, Dios le perdonó. Él después se alió con Balac y con los madianitas para contaminar al pueblo de Israel. No lo hizo él, pero sí le dijo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Por ganancias deshonestas, por su codicia, por su avaricia, por su estado pecaminoso, pues, porque esa es una naturaleza del hombre caído. Entonces, Balaam no merecía la redención, así como ninguno merece la redención, porque la redención es un regalo de Dios. Debemos entender que la redención realmente es un regalo de Dios. Entonces voy a hacer un recuento en lo original, o sea, en el contexto original. Este hombre, profeta, vamos a decirlo así para denominarlo, este profeta que tenía malas intenciones, que era pecador delante de Dios, eh, se montó en su asna lleno de pecado. El Señor, a pesar de que tiene un juicio para con él, lo redime, lo salva, o sea, de la muerte certera que el ángel de Jehová le iba a propinar. Hace un milagro al revelarle el asna hablando, y luego le revela el propósito divino que era el juicio divino para él y la redención que tenía en el asna. Entonces ese es el resumen natural. Pero en el resumen en espiritual podemos ver que en el camino de la vida andamos nosotros llenos de transgresión, caminando ciegos y necios hacia una muerte segura. Pues la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros. Entonces, estábamos sin esperanza, sin posibilidad de salvación alguna. Pero el Señor envió a su Hijo, a su preciado tesoro de los cielos, para sacarnos de este camino de muerte. Él llevó todos tus pecados, toda codicia, todo chisme, toda disensión, robo, inmoralidad, todo lo que te pueda ocurrir, todo pecado, lo llevó Él y lo cargó en su cruz. Y Él fue ese, no voy a decir animal porque es un tipo, pero Él fue la persona que llevó todas nuestras transgresiones. Él dice que fue molido por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones fue molido, por toda nuestra maldad. ¿Y qué pasa? Él pagó en su totalidad. O sea, no es como que pagó hasta los 20 años, hasta los 17, no, no, no. Cuando Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años, tú y yo no habíamos nacido. Es decir, que Él pagó pasado, presente y futuro, porque Él conoce tu futuro. Él conoce lo que tú ibas a hacer y lo que no ibas a hacer. Entonces, la redención es completa. No es una mitad, un cuarto, no, es completa. O es todo o es nada. Entonces, Él pagó en totalidad el juicio que tú y yo merecíamos.
Él se entregó a la muerte en la cruz por todos nosotros, porque fue que se entregó. No fue que Él dijo, ay, no me maten. No, no, no. Él bajó del cielo con un propósito santo de morir por todos nosotros, de pagar el precio que nosotros merecíamos. Pero entonces también ocurrió, él murió por todos nosotros, fue muerto en esa cruz y pagó por toda la transgresión, pero también ocurrió un milagro, al igual que vemos aquí. ¿Cuál fue el milagro? La resurrección de los muertos. Ese fue el milagro, ese fue el poder de Dios revelándose. Ese fue la manifestación que Dios dio, sí, acepto el pago por toda la humanidad. Acepto el pago por cada uno de las personas que van a nacer en este planeta que yo creé, por todos y cada uno de ellos. Yo lo acepto. Entonces lo levantó de los muertos como sacrificio, acepto a Dios por toda la humanidad. Él nos libró de la ira de Dios, de la condenación eterna, para darnos vida eterna como un regalo y un reino eterno junto a Él. Bendito es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los invitados a su cena. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Ahora, no puedo dejar de hacer este llamamiento. Es difícil, pero tengo que hacerlo. Si tú estás aquí sin Cristo, la espada de la ira de Dios está sobre ti. Dice que son hijos de ira. El peso del pecado lo llevas tú. Así como Balaam en ese momento estaba lleno de codicia, lleno de mentira, lleno de transgresión, y tenía todo ese peso, y el paso era esclavo, porque él no puede salir de ahí, aunque quisiera, necesitaba una redención espiritual. Bendito Dios. ¿Qué pasa? Él, así como Dios le ofreció el asna a Balaam para salvarlo de la muerte, así mismo te ofrece hoy el Señor la redención eterna. Así mismo. ¿Por qué? Porque si no, te espera la espada de la ira del Señor. ¿Cuál es la espada de la ira del Señor? La condenación eterna en el lago de fuego, que no fue creado para nosotros, sino para los ángeles y los demonios. Pero nosotros, por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, por no dejarnos impactar a nuestro corazón y aceptar que Dios nos creó, que somos pecadores y que solo a Cristo le debemos reverencia, por eso simplemente seguimos al maligno. Entonces, la oportunidad de la salvación es hoy. Amén. La oportunidad de la salvación es hoy. Si oyes hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, apártate de la ira de Dios. Móntate en esa salvación que Dios te está dando. Pon sobre Él todos tus pecados, toda tu maldad, toda tu transgresión. Dile, Señor, yo me arrepiento de mi maldad, yo me arrepiento de mi transgresión, yo sé que no he sido el mejor, pero confío en que tú me has salvado, en que tú me vas a dar la vida eterna, en que tú me salvaste en esa cruz, que tú me harás nueva criatura y naceré del Espíritu Santo para adorarte con todo el corazón. Y entonces entenderé todas las cosas celestiales. Entonces glorificaré al Señor con gozo, porque tú eres verdaderamente Dios. Si lo aceptas hoy, la ira de Dios se apartará en un instante así. Te lo dice una persona que estaba cargada de pecado, llena de pecado. Y el día que el Señor vino a mi encuentro, yo sentí una paz inmensa y como que me habían quitado unos 300 kilos de encima, no sé explicarlo. Sentí que mi vida cambió para siempre porque es un peso realmente, la gente no lo entiende. Pero cuando tú realmente dices, Señor, hasta aquí llegué, me rendí, no doy para más, yo me arrepiento de todo esto y confío en ti. Nada más confío en ti para la salvación y la vida eterna. Él te transforma y te da nueva vida. Y te da lo más importante, que es su Espíritu Santo, para poder saber todas estas cosas, para poder lidiar, para poder entender, para poder fortalecerte, porque él es tu maestro, es el que te guía, es el que te enseña, es el que te da todas las cosas, tanto espiritual como material, todo lo da Él. Entonces, hoy es el momento de salvación. Apártate de ese camino de perdición, apártate de ese camino de muerte que lleva al juicio divino, que Dios dice que no dejará ir al justo, no dejará ir al impío. Todos van a pagar lo que sea necesario. O sea, ninguno de los que estamos aquí, piense usted,
que no pagamos lo que le debemos a Dios. Si lo pagamos, todos y cada uno de los redimidos de Cristo, los pagamos todo. Todo eso que nosotros nos merecíamos, lo pagamos todo. ¿Cómo lo pagamos? Cristo lo pagó. La sangre divina de Cristo la pagó. Y entonces, por esa sangre divina, nosotros salimos de eso. Es decir, a Dios no se le escapa a nadie. Fugaz esa sangre, clamando por su misericordia, o simplemente espera el juicio de Dios, que puede ser cuando venga nuestro Redentor, o puede ser mañana, porque nadie ha comprado la vida. Nadie. 150,000 personas mueren a diario. 150,000 personas mueren a diario, grandes y chicos, jóvenes y viejos. Entonces nadie ha comprado la vida. Entonces usted se puede ir mañana bebiendo agua, atropella un carro, le da un infarto, cualquier cosa puede pasar. Entonces no espere para mañana lo que pueda hacer hoy. El día de la salvación es hoy. Si usted no está a cuenta con el Señor, no necesita hacer show, no necesita hacer nada, o sí, con lo que usted sienta del corazón. Pero solamente usted necesita confesarlo en su corazón, decirle, Señor, yo te quiero a ti, yo quiero que me salve, yo quiero que me transforme, y me vuelvo de mi mal camino y me entrego a ti por siempre. Y ahí el Señor empieza a hablar en su vida, nada más. Entonces, que no quiero dejar pasar ese momento, porque es importante. Como conclusión, simplemente le digo, miremos a Balaam, un hombre llamado por Dios, pero que se dejó llevar por su maldad, lo que lo condució a su muerte. Pero Dios, pero Dios en su amor y su bondad le redimió a través de su asna. Se volvió de su mal camino y Dios lo utilizó para bendición desde el pueblo de Israel y el mundo entero a sí mismo, obviamente, a todo el mundo. Asimismo debemos ser nosotros, hermanos. Hemos sido salvados, lavados, santificados para un propósito santo, para profetizar bendición. Todos los redimidos de Cristo somos profetas de bendición. Sobre todos los pueblos, Señor, para mostrarles al Mesías prometido, para mostrarles la salvación, que Él nos libró de la muerte, que nos libró de tanto mal y que nos ha hecho tanto bien. Así es. Entonces, al Dios hombre Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el autor y el consumador de la fe, a Él debemos mostrar, a Él debemos enseñar, a Él debemos predicar. Entreguemos por completo el cuerpo y alma al Señor. Él mismo se humilló a sí mismo para darnos bendición. Asimismo humillémonos nosotros y sometámonos a sus designios, a sus mandatos, obedezcámosle, sirvámosle, buscámosle con todo nuestro corazón, para poder cumplir su propósito santo en nuestras vidas y ser agradables a su rostro. Ser un sacrificio santo y completo, Señor. Ser una ofrenda de adoración viva al Señor. Tenemos que consagrarnos al Señor. Tenemos que ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la salvación tan grande que Dios nos dice, como dice el libro de Hebreos, que no podemos descuidar esta salvación tan grande. Entonces debemos meditar en lo que Dios hizo por nosotros y que el Espíritu Santo compunja nuestros corazones para poder actuar en consecuencia de eso, para poder buscar verdaderamente la presencia del Señor y llenarnos de Él, y servirle en este mundo, para poder profetizar bendición a las naciones, para profetizar salvación a las naciones que están bajo la ira del Cordero, que un día será desatada en este mundo. Sin más que decirle, como dice Primera de Timoteo 1:17, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén y amén. Señor, todas más y se nos ya cada uno de ustedes. Toda la gloria sea para Cristo de sí, nuestro Señor y Salvador, ahora y consumador de la vida y de la fe. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siempre. Números capítulo 22, 21. Amén. Habiendo encontrado, nos ponemos en pie en reverencia a nuestro Dios y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el 21 en adelante. Así Balaam